Aleluya, gloria a Dios. Derramo el perfume, derramo el perfume. Cuando buscamos a través de YouTube una alabanza como derramo el perfume y otras que nos estimulan para arrodillarnos delante de la presencia de un Dios todopoderoso, de un Dios invisible por medio de Jesucristo, nos encontramos con lo que estamos en pleno conocimiento, que nuestro enemigo tiene un problema muy serio. Y quizás usted me preguntará, ¿cuál es el enemigo? Y para nadie es un secreto, para nadie es un secreto que como cristianos, como creyentes, tenemos un enemigo en común que se opone para que no hagamos lo que a Dios le agrada, que se opone para que no hagamos la voluntad de Dios. Cuando vemos a través de las Sagradas Escrituras, en varios textos conocidos como el de Primera de Juan, capítulo 2 versículo 15 al 17, y asimismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, sabemos de que tenemos no solamente un enemigo conocido como el adversario, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, sino que también tenemos otros dos enemigos en común que se conocen como el mundo y la carne. Por eso les voy a compartir Primera de Juan, capítulo 2 versículo 15 al 17, que la palabra de Dios dice, no améis al mundo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Y al considerar lo que dice el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, vemos que desde el versículo 1 dice la palabra de Dios, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna. Según el versículo 3 dice la palabra de Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Aleluya. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos.
Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Continuamente vemos esta palabra mundo, no solamente en Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17, sino que también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, a través de la oración que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hace por sus discípulos. Vemos claramente la manera que esta palabra mundo es escrita continuamente para que nosotros entendamos que no solamente tenemos un adversario conocido como la serpiente antigua, como el diablo y Satanás, sino que también tenemos otros dos enemigos que son el mundo y la carne. Por eso cuando nosotros vamos a Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19 de Gálatas, vemos la manera con que la palabra de Dios dice que y manifiestas son las obras de la carne. Así comienza el versículo 19 del capítulo 5 de Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice el versículo 21, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Hablamos del mundo, ahora estamos hablando de este otro enemigo conocido como la carne, que también lo vemos no solamente aquí en Gálatas capítulo 5, sino que cuando vamos a Romanos, en el capítulo 8, dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Así cuando compartimos estos versículos de las Sagradas Escrituras, vemos de que este enemigo, bendito y glorificado sea el nombre de Jesús, que tiene esta clase de problemas, bendito y glorificado sea el nombre de Dios, son problemas muy serios, porque a través de la historia, a través de la vida, a través de los tiempos, vemos cómo el enemigo ha estado confundido y ni aun él sabe cuáles son los hijos, los verdaderos hijos de Dios. Y tiene que usar diferentes medios. Por eso cuando preguntamos cuál es el problema tan serio que tiene nuestro enemigo, y la verdad es que hoy en día ya no se sabe quién es cristiano o quién es creyente.
Es difícil saber quién es hijo de Dios o hijo del diablo. Tenemos enseñanzas como el trigo y la cizaña, según lo vemos en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, que existe el trigo y existe la cizaña. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Yo les invito para que leamos el capítulo 13 de Mateo, donde la palabra de Dios nos habla acerca de la cizaña desde el versículo 24. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Cuando nosotros leemos el versículo 24 del capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, vemos claramente cómo el Señor Jesucristo, le refirió otra parábola diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró entre el trigo y sembró cizaña dentro del trigo y se fue. Bendito y glorificado sea el nombre. Esa es la actitud de nuestro enemigo, de nuestro adversario, el diablo, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos habla a través de las Sagradas Escrituras lo difícil que es distinguir entre el trigo y la cizaña. Y verdaderamente para el enemigo es un problema muy serio que ya hoy en día no puede distinguir quiénes son los verdaderos hijos de Dios y usa estos medios de comunicación como el internet. Estamos hablando de Google, estamos hablando de YouTube. Cuando en horas de esta mañana, cuando me disponía para tener la comunión con nuestro Padre Celestial, para orar, estaba buscando a través de los medios sociales esta alabanza tan conocida que se titula Derramo el perfume. Y mientras empecé a buscar esta alabanza, el Señor me habló de esa manera tan clara, en la cual el enemigo tiene un problema muy serio, y ese problema es que la única manera que él tiene últimamente para saber quiénes son verdaderos cristianos es cuando nosotros empezamos a buscar a través de las redes sociales, a través del internet, empezamos a buscar no solamente alabanzas para poder estar para que nos estimule, para estar en oración con Dios, sino que también muchas veces buscamos textos bíblicos. Y cuando estamos buscando textos bíblicos, cuando estamos buscando alabanzas, ciertamente se cruzan cosas que no agradan a Dios, cosas que no son buenas verlas, ni mucho menos oírlas. Y el enemigo se da cuenta que nosotros inmediatamente pasamos esos mensajes, esos comerciales, y seguimos en lo que estamos, alabando y glorificando a Dios, buscando alabanzas, buscando textos bíblicos para poder tener esa comunión íntima con el Padre. Por eso nosotros tenemos que estar siempre, siempre en esa comunión, alabando y glorificando a Dios, que aunque el enemigo, dice la palabra de Dios, que como león rugiente anda buscando a quien devorar, nosotros tenemos que considerar que en estos postreros días, según nos dice la palabra de Dios, hay tiempos muy difíciles. Hoy en día ya no se sabe quién es cristiano, eso es lógico, porque si vamos a ir a las Sagradas Escrituras, no solamente el Señor Jesucristo nos habla del trigo y la cizaña, sino que nos dice a través de su palabra que por sus frutos, por su fruto los conoceréis. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Así que para ir terminando con este mensaje, con esta reflexión, vemos que en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, la palabra de Dios también nos habla de esa manera en la cual el apóstol de los gentiles, inspirado, no es que el apóstol nos diga estas palabras, sino que inspirado por el Espíritu Santo, dice la Sagrada Escritura que en los postreros tiempos, en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Toda esta lista que nos presenta el capítulo 3 de 2 de Timoteo, vemos claramente que debemos de saber esto, y así lo dice la palabra de Dios y así lo compartimos. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y sabemos de que estos son los postreros días. Sabemos de que estamos viviendo tiempos peligrosos, porque dice el versículo 2
porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Cuando leemos todos estos pasajes bíblicos, sabemos de que es una realidad que estamos viviendo en estos postreros días, donde el mismo enemigo está confundido y no sabe quiénes son verdaderamente los hijos de Dios. Y entonces usa todos estos medios de comunicación para que nosotros, a través de el esmero que tenemos de saber más de Dios, de conocer más a Dios, de buscar más de Dios, entonces él anda como león rugiente buscando a quién devorar. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Cuando entendemos resumidamente el mensaje de la cizaña y el trigo, tenemos que tener claro lo que nos dice el capítulo 14 de Romanos. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús en cuanto al débil, porque no todos son cizañas. Por eso tenemos que no solamente leer las Sagradas Escrituras, tenemos que tener discernimiento, bendito y glorificado sea el nombre de Jesús, para conocer quién es cizaña y quién es trigo. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Y cuando leemos el capítulo 14 de la carta o de la epístola a los romanos, bendito y glorificado sea el nombre de Jesús, vemos cómo comienza de esa manera. Recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer esto o otro, que es débil, come legumbres, porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Yo les pido, yo les aconsejo, yo les ruego que lean todo el capítulo 14 de esta epístola a los romanos, donde nosotros vivimos en esa intimidad con Dios, amándonos los unos a los otros, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aunque tenía dentro de los 12 discípulos, tenía a un hijo de perdición, al mismo diablo, por decirlo de otra manera, Dios lo amó. Jesucristo manifestó ese amor a todos sus discípulos. No hubo a nadie a quien Jesucristo no manifestase su amor. Así que les invito para que sigamos en comunión con Dios y sigamos entendiendo que le estamos haciendo la guerra muy, muy difícil al enemigo de las almas, buscando no solamente a través de la oración, sino a través de escudriñar las escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con todos vosotros. Aleluya.